Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre nosotros estamos compartiendo día a día nuestra catequesis. Hoy, querida Ana Belén, tenemos un tema muy importante. ¿Cuál es el tema que vamos a aprender con Jesús? El tema del día de hoy es Jesús es tentado en el desierto. Muy bien, Jesús que es tentado en el desierto y esas tentaciones que nosotros recibimos. Vamos a escuchar según la palabra de Dios, qué nos dice el Evangelio, qué nos dice la palabra de Dios, cómo Jesús fue tentado. Queridos amigos, escuchemos a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo, y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen con piedra alguna. Jesús replicó: también dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus maravillas y grandezas, y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él lo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaúm, a orillas del lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, te alabamos, Señor. Qué lindo entonces que nosotros alabamos a Dios después de haber escuchado esa palabra de Dios que nos habla continuamente y sobre todo nos invita a nosotros, queridos chicos, para estar atentos contra toda tentación. Nosotros vamos a volver enseguida. Estén atentos porque tienen que tener siempre su cuadernito y tengan algo para anotar, porque vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. El Antiguo Testamento.
El becerro destrozado. Había pasado mucho tiempo desde que Moisés subió al monte Sinaí, y nadie sabía si volvería a bajar o cuándo. Un anillo de nubes rodeaba la cumbre de la montaña. El pueblo de Israel que esperaba a Moisés sabía que era una señal de la presencia del Señor. Los días pasaban uno a uno, y Moisés seguía ocupado en su diálogo con Dios. Aarón estaba preocupado, porque el pueblo se impacientaba. ¿Qué diré si no regresa? ¿Y cómo podré tranquilizar a los impacientes hebreos? Apágalo, apágalo. Creo que nunca regresará de esa montaña. Yo lo voy a esperar un día más. Es una pérdida de tiempo. Ya tuvimos suficiente, nos vamos. ¿A dónde creen que van? No pueden hacerlo. Serán malditos por toda la eternidad. No molestes más, maldito viejo. Nos iremos y nos llevaremos todo. Soy su abuelo y ambos deben respetarme. Eres un viejo loco, morirás aquí si sigues esperando a Moisés. Y partieron sin mirar atrás, dejando al pobre anciano solo. Él los vio irse. Entretanto, Josué contaba los días de ausencia de Moisés. Todos se fueron, Josué. ¿Qué harás? Nos quedaremos. Desde que salimos de Egipto, Jehová ha estado presente, bueno y leal con nosotros. Entonces esperaré contigo. Todos se prepararon para la noche. Otra larga noche esperando a Moisés. El anciano encendió fuego para mantener alejados a los animales nocturnos. Finalmente transcurrió la larga y estrellada noche. Y a la mañana siguiente... Miren, alguien viene, son personas. Son nuestras mujeres. Regresamos para estar con ustedes. Y nos quedaremos aquí. Esperaremos a que Moisés baje del monte. ¿Todavía está en el monte? Después de 38 días, los leones de montaña pudieron devorarlo. Si me voy, ¿qué les diré a tus hijos de ti? Que los amo. Pero diles que no puedo regresar porque obedezco los mandatos de Jehová. Si no vas a regresar, me quedaré contigo. Yo también quiero ver a Moisés cuando baje de la montaña. Las mujeres les llevaron comida a los hombres, y ellos comieron con gusto todo lo que ellas prepararon. No pueden hacerle esto a Moisés y al Señor. ¡Vete, anciano! Tú pronto morirás, nosotros tenemos que vivir. ¿Ya se cansaron de esperar a Moisés? No es solo eso, necesitamos algo más que un Dios invisible que solo le habla a Moisés y no a nosotros. No son ustedes quienes deciden cómo debe ser su Dios, ¿no lo han visto? Los egipcios tienen dioses muy hermosos en sus templos y los llevan en sus viajes, tocan música y bailan en su presencia. ¿Por qué no podemos hacer lo que hacen los egipcios? No es la razón por la cual nosotros, hebreos, vinimos desde Egipto. Otro profeta subió al monte Horeb y los leones de montaña lo devoraron. Quizá lo mismo le sucedió a Moisés.
Mi padre me enseñó a venerar al Dios invisible, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No quiero otro Dios. ¿Ya olvidaron el maná en el desierto y el agua que brotó de la roca? Si el Dios de Moisés existe, caeré muerto. Oh, no. Ya vieron todos, no estoy muerto, nada me sucedió. Ahora construyamos un ídolo de oro que podamos adorar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Hay mucho oro en el campamento. Permíteles pedir oro a la gente y construir un dios antes de que se rebelen. Tal vez Moisés realmente esté muerto. Déjalos construir la estatua que piden. Es lo mejor para todos nosotros. ¿Construir una estatua? ¿Qué clase de estatua? Los hebreos estaban convencidos que construir un ídolo para adorar era la mejor opción que tenían. Dieron por lo tanto todo el oro que poseían: anillos, aretes, joyas, collares, pulseras y monedas de oro también. Cuando reunieron la cantidad de oro suficiente para construir la estatua, empezaron a trabajar. Entretanto, en el monte Sinaí, Moisés seguía hablando con Dios, ajeno a lo que ocurría en el campamento hebreo. Los hebreos estaban ansiosos por ver qué forma tomaría su ídolo. La espera era agonía para ellos. El molde está frío. Ahora podemos empezar a demolerlo. Este es el Dios de Israel. Aquí está el Dios que nos sacó. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandeyarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Monseñor Cristóbal, ¿usted recuerda cómo fue para nacionalizarse como paraguayo? Esta es una pregunta que suelen hacer mucho. ¿Cómo tenemos al padre Cristóbal que estuvo por aquí que se ha nacionalizado paraguayo? Incluso cuando supimos y todo decían, ya tenemos el primer cardenal paraguayo, ¿verdad? Justamente por eso. ¿Usted recuerda cómo fue eso? Pues sí, fue después de la caída de Stroessner. Yo quise ser paraguayo desde el primer día que puse el pie en Paraguay, pero lógicamente ese es un proceso, ¿no? No llegas y te haces paraguayo. Primero hay que mover el corazón, primero hay que aprender a dejar la C
y la Z y empezar a hacer y a decir. Después hay que aprender ciertas frases, por ejemplo, a decir, no pues. O como le dije una vez que tuve un accidente de coche y le llamé a mi hermano, mi padre Miguel Ángel Cardoso, le dije, Miguel Ángel, me chocaron todito mal. Y me dijo, eso ya eres paraguayo, ¿sí? Aprender a decir, vení pues, o a decir los perros, todo eso. Bueno, hay que hacerse paraguayo. Y después, cuando ya cayó Stroessner, pues me decidí a pedir la nacionalidad porque por un acuerdo entre España y Paraguay se pueden tener ambas nacionalidades. Sin renunciar a la propia se puede adquirir la segunda. Y eso a mí me gustaba, eso, no renunciar a mi origen español, pero a obtener la nacionalidad de Paraguay. Yo no quería que me la diese Stroessner. Entonces esperé 5 años, del 84 al 89, y tenía una amiga abogada que me gustaría volverla a ver, Kika, que trabajaba en el obispado, Francisca, y le dije, mira, ¿por qué no me ayudas a hacer este trámite? Porque es un trámite jurídico. Pero le dije una cosa, si hay que pagar alguna cosa, porque legalmente hay que pagarlo, lo pago, pero ninguna coima. Estamos de acuerdo, aunque tarde, aunque no llegue, pero no estoy dispuesto a obtener algo, diríamos, coimeando. Y así empezamos y tardó 2 años. Por ejemplo, uno de los trámites que es que tú declaras un domicilio y la policía tiene que ir a constatar que verdaderamente vives allí. Yo declaré que vivía en el Colegio Monseñor Lasaña, era públicamente conocido. Y la policía retuvo el expediente durante 6 meses porque no tenían gasolina para ir a constatar si yo vivía en el Monseñor Lasaña. Y claro, y yo decía, ¿y qué problema? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y estaban esperando que yo le dijese, bueno, ¿y cuánto cuesta la gasolina, no? Y yo decía, pues, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, habrá que ver cómo solucionar este problema, pero yo no soltaba. Entonces me dijeron, bueno, también podrían venir 2 testigos con usted y declarar que usted vive. Ah, si es eso. Y yo enseguida fui con 2 testigos, declaramos y ya está. Pero el expediente se paró 6 meses ahí esperando que hubiese gasolina y la gasolina no llegaba. Y finalmente fue en la Corte Suprema donde el doctor Adriano Irala Burgos, me recuerdo bien, me recibió y me hizo el examen, prácticamente me eximió del examen de geografía e historia paraguaya para darme la nacionalidad, que consiste en recibir un diploma donde se declara que has obtenido la categoría o la de paraguayo naturalizado, es la expresión. Y lo conservo enmarcado con mucha alegría, porque ser paraguayo ha sido para mí una gloria, y agradezco al pueblo paraguayo de haberme adoptado y de haberme permitido ser uno más en este pueblo al que tanto amo. Yo lo he adoptado a Paraguay como mi patria y Paraguay me ha adoptado a mí como su hijo. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora, como siempre, vamos a escucharle a Jesús cómo nos va enseñando su palabra, cómo nos va enseñando a nosotros, sobre todo, queridos chicos, a hacer una buena catequesis para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Le escuchamos entonces qué nos enseña Jesús en el día de hoy. En el Evangelio de San Mateo encontramos 3 tentaciones de Jesús. Primera tentación. Si eres hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la primera tentación que recibe Jesús, queridos chicos. Si eres hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le responde de nuevo con la misma palabra de Dios. No se deja vencer, no se deja vencer. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a escuchar la segunda tentación, queridos chicos. Segunda tentación. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí para abajo.
puesto que la Escritura dice: Dios ordenará que sus ángeles te lleven en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. No tentarás al Señor tu Dios. Queridos chicos, ¿se dan cuenta? Esta es la segunda tentación. Tírate, tírate de aquí arriba. Y los ángeles te van a atajar, dice. Pero Jesús le dice: no tentarás al Señor. Estas cosas no se hacen. Vamos a escuchar la tercera tentación, queridos chicos, y estén atentos y anoten también. Tercera tentación. Te daré esto si te arrodillas delante de mí y me adoras. Adorarás al Señor tu Dios. A Él solo servirás. Y esta es la tercera tentación. Arrodíllate frente a mí, le dice el diablo, Satanás, a Jesús. Y Jesús le dice: solamente a Dios nosotros podemos adorar. Pero ¿cuántas tentaciones tenemos nosotros? Arrodillarnos ante el dinero, arrodillarnos ante las cosas del poder y así sucesivamente, queridos chicos, ante el placer. Y entonces estas tentaciones nos ayudan a reflexionar y a saber cómo tenemos que vencer las tentaciones. Escuchemos nuestra reflexión, queridos chicos, de lo que nos dice Ana Belén. El relato de las tentaciones de Jesús nos ayuda a comprender que Él, siendo Dios, no utiliza su inmenso poder ante ellas para presentarse como un Mesías triunfalista. Prefiere enfrentarlas como un hombre más, demostrándonos que con la ayuda de Dios nosotros también podemos superar nuestras propias tentaciones. Ahí está, queridos chicos, podemos superar nuestras propias tentaciones. Y eso justamente en este relato encontramos, así como Jesús supera las tentaciones, siendo Dios y siendo hombre es tentado, pero es capaz de vencer a las tentaciones. Y eso nos invita a cada uno de nosotros a ser vencedores contra el mal. Muy bien, queridos chicos, nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor hoy en este día en que el Señor nos habla a través del libro del Éxodo, capítulo 34, del 29 al 35. Leitmotiv, idea central: al ver a Moisés, no se acercaron a él, nos dice la palabra del Señor. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, llevaba las 2 tablas de la alianza en la mano. No sabía que tenía radiante la cara por haber hablado con el Señor. Pero Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la cara radiante y no se atrevieron a acercarse a él. Cuando Moisés los llamó, se acercaron a Aarón y los jefes de la comunidad y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor les había dado en el monte Sinaí. Qué lindo este capítulo, cómo nos narra el capítulo 34 a pesar de la dificultad del capítulo 32. Es decir, fuimos detrás de los otros dioses, fuimos detrás de los Baales, Ñandresaray, de lo esencial y fundamental. Pero sin embargo, Moisés, como intercesor, vuelve a encontrarse con Dios. Incluso se pone y dice: Señor, prefiero morir si tú, Señor, no ayudas y no perdonas a este pueblo. Al final de cuentas, entonces, el Señor perdona al pueblo. Y en este hablar, en este encontrarse con Dios, después viene el rostro radiante de Moisés. El encontrarnos con Dios significa que hay siempre una transfiguración. El encontrarnos con Dios siempre significa que hay un cambio en nuestra forma también de manifestarnos ante los demás. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros. Pidamos esta gracia para nuestra propia familia, para nuestra propia sociedad. Ser transfigurados, ser cambiados por Dios. Encontrarnos cara a cara con Dios para transmitir también esa misma transfiguración que significa ese cambio de mentalidad, cambio de rostro, cambio de figura, cambio de personalidad ante nuestra misma sociedad, una sociedad que se presenta tantas veces
en forma tan corrupta. El Señor nos llama a nosotros entonces a encontrarnos con Dios, a dejarnos transfigurar y luego también transfigurar lo que está alrededor nuestro. Que la bendición del Señor descienda sobre nosotros y sobre nuestra sociedad para que se deje transfigurar. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy con un tema muy importante, querida Ana Belén. Jesús es tentado en el desierto. Jesús que es tentado en el desierto. Y la primera preguntita, queridos chicos, es ¿cuál es, Ana Belén? ¿Cuál es, queridos chicos, la primera tentación que recibe Jesús? La primera tentación es: si tú eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Muy bien, pero Jesús, sin embargo, le responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Muy bien. Y ahora, queridos chicos, atención porque les voy a hacer la segunda pregunta que tiene que ver con la segunda tentación. ¿Cuál es la segunda tentación? La segunda tentación es: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Dios ordenará que tus ángeles te lleven en sus manos y no tropieces con piedra alguna. Muy bien, queridos chicos, fíjense, esa es la tentación. Tírate de aquí abajo. Pero sin embargo, Jesús le va a responder: no hay que tentar a Dios, no tentar a Dios. Esto es muy importante, queridos chicos, que sepamos y aprendamos. Y la tercera tentación, ahora les pregunto, querida Ana Belén, queridos chicos, ¿cuál es la tercera tentación? La tercera tentación es: te daré esto si te arrodillas ante mí y me adoras. Eso es lo que le dice. Te daré, dice, te voy a dar todo el poder, te voy a dar toda la riqueza, todo lo que quieras. Pero te tienes que arrodillar ante mí. Muy bien, arrodillar ante mí. Y Jesús le dice: no, Señor, solamente ante Dios podemos arrodillarnos. Muy bien, queridos chicos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Y tenemos que aprender, no se olviden estas tres tentaciones que tuvo Jesús, que también nosotros tenemos en el día a día. Vamos a pedirle a la Virgencita que nos acompañe siempre y que nos ayude. Y vamos a poner nuestras manitos así juntas y decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda sobre cada uno de ustedes, queridos chicos, sobre papá, sobre mamá, sobre toda su familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos chicos, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.